Mis hermanos amados, buenos días. Iniciamos esta mañana con una cita en pantalla. No se preocupen por nada estén afanosos. Encomendemos al Señor nuestras obras, que Él se ocupará de ellas. Un testimonio de fidelidad es el título que nos guiará en esta mañana. Te invito por favor a que, para no perder más tiempo, vayamos al libro de Nehemías. Vamos a iniciar por el capítulo 8. Capítulo 8. Nehemías, un hombre preocupado por la situación de su pueblo. Esdras, un hombre llamado a la reconstrucción de un templo. Es hermoso cuando algo empieza en reconstrucción. Contra todo pronóstico de lo que no se podía hacer, ellos habrían de regresar a su tierra. Obviamente, después de pasar tiempo en el exilio, habían reconocido que alejarse de Dios no era bueno, que estar fuera de la presencia de Dios, después de haber sido el pueblo escogido, el pueblo que Dios hizo transitar sobre los desiertos, venciendo enemigos, derribando fortalezas, cruzando mares, cruzando ríos, ver a los gigantes vencidos, habían entendido que no había otro lugar que los podría albergar, acoger, no una tierra, sino el Dios que los llevaría a esa abundancia y a esa tierra. Así se da. Después de que Dios levantó a Nabucodonosor, llevó a su pueblo para que pudiera entender que alejado de él nada era posible, que eran sus amados, que eran sus escogidos y que tenían que regresar por una obra que él había predicho desde antes. Llega el momento en el cual por fin, el momento anhelado, el momento esperado, el templo edificado, Esdras había sido llevado a través de la mano de Dios, con todo el poder de Dios, con toda la autoridad de Dios, a través de un llamado de Ciro. Después regresaría Nehemías, se reconstruiría y se encontraban ellos. Te invito por favor a el libro de Nehemías, a este hecho glorioso que se presentó en el capítulo 8, versículo 9. Dice: entonces Nehemías, el sumo sacerdote, era a la vez sacerdote, sumo sacerdote y escriba, Esdras, se presentan junto con los levitas. ¿No te llama la atención que ellos son los que se presentan delante de Dios? Esdras, Nehemías, los levitas, escogidos de Dios. Aarón y sus hijos, escogidos. Estaba un templo, estaban las murallas. Todo eso estaba en su derredor, pero faltaba lo más importante, el regreso ¿a qué? Hermano, regresar a un templo, regresar a una casa. Sí, que en tu casa estén tus hijos, esté tu esposa, es una casa vacía, pero Dios les había preparado lo mejor, en el testimonio de su fidelidad. Ahí estaban Esdras, Nehemías, los levitas, regocijándose. El pueblo llorando pero de alegría. Sus lágrimas corrían de alegría al ver que Dios había cumplido su palabra. Los levitas les decían: no se entristezcan, el gozo del Señor es su fortaleza. Versión Siraca dice: y Él les será por ayuda. Así transcurre. Y qué curioso que esto ocurre en un mes ya predeterminado por Dios. No era una casualidad que Dios se hubiera levantado a Ciro en un tiempo, hubiera llamado a Esdras, hubiera trasladado a sus hijos en ese tiempo. 52 días transcurrieron hasta que la muralla se construyó, se reconstruyó. Llegó el mes de Tisri, mes séptimo, ahí se encontraban ellos. Entonces partimos del versículo 14 del capítulo 8. Si dispones de tu palabra, la palabra de Dios, posicionémonos ahí. Dice: y ellos hallaron escrito en la ley de Yahweh que había dado órdenes a los hijos de Israel que moraran en cabañas durante la fiesta del mes de Tisrín. Así dice la versión siraca. Hebreo dice el mes séptimo. Tisre, Etanim, fiesta de las trompetas. Ellos llamaron a quien a Esdras para que los instruyera. Ya tenían una ciudad, ya tenían los muros, estaban edificando sus casas, pero ahora Dios los encuentra con lo más hermoso.
los encuentra con su palabra, los encuentra con Él. Lo más hermoso no es tener una casa, un templo, una nación. Lo más hermoso es llegar a encontrarnos con lo que le dio vida a ese templo, a esa nación, a ese pueblo. Por eso el pueblo de Israel, como pueblo escogido de Dios, es un pueblo que tanto en lo político como en lo religioso, unidos se encuentran. Así se encontraba el gobernador, el poder político, el poder religioso. Totalmente. La ley de Dios guiando, la ley de Dios conduciendo. Nosotros como naciones caminamos en desequilibrio, y no que lo querramos así, pero Dios lo hace con este pueblo. El poder político y el poder religioso unidos, bajo la ley de Dios, no bajo la ley humana, no bajo los designios de los hombres, no bajo congresos que deciden qué es lo mejor para nosotros, sino bajo la ley de Dios, de un Dios todopoderoso, que los lleva a este mes precisamente, al mes de las cabañas. Ellos lo habían olvidado. Desde la época de Josué no volvían a experimentar ellos lo que hoy habrían de tener. Hermano, imagínate este momento glorioso. Llegó el momento de la culminación, de la restauración, el regocijo, el reencuentro con la palabra. Encontraron en la ley de Moisés que había dicho que los hijos de Israel morarían en cabañas durante el mes de Tisrim, Etanim, mes de las trompetas, mes donde se recogían las frutas. Llevaban ellos ofrendas a Dios. Entonces empezaron a traer las ramas y empezaron a morar en tiendas. A pesar de que tenían casas, a pesar de que tenían una muralla, a pesar de que tenían un templo, Dios les estaba mostrando la temporalidad de esta tierra, la temporalidad de esta vida, que realmente lo que habría de permanecer sería lo que Él había edificado. Ustedes son polvo, ustedes viven en cabañas, pero estas murallas han sido levantadas porque yo lo determiné. Este templo ha sido reedificado porque yo mandé desde 120 años antes a que se levantara un rey que cumpliría todo mi anhelo y mi propósito. Y mi anhelo y mi propósito no era el templo, no eran las murallas, era que ustedes pudieran regresar a este lugar. Espero que podamos entender cuál es el anhelo de Dios. No son las casas, no son los templos, no es lo que podemos tener en la abundancia en esta tierra, sino que regresemos a Él, primeramente aquí y luego regresemos con Él en el verdadero templo, la nueva Jerusalén, la que está rodeada de murallas, cuyos ejércitos son ángeles, cuya luz es Dios mismo que ilumina, cuyo Dios enjuga toda lágrima de nuestros ojos para que no haya jamás ningún dolor, enfermedad. Esa es la tierra hermosa. Cuando comprendemos nosotros que somos temporales, en la grandeza de un templo Dios les muestra su temporalidad. En ese mismo día, y te invito por favor, en el tiempo que nos resta, que vayamos a la oración que ellos hicieron, que nos muestra a nosotros el testimonio de la fidelidad de Dios. En Nehemías capítulo 9, versículo 4, tan como les anticipamos ayer, es el glorioso momento y la culminación de poder estar y recibir de Dios lo que Él había predeterminado. Dice el versículo 5, Nehemías 9. Entonces dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Benai, Jesabías, Arabías, Odaías, Sabanías y Petahías, levántense. ¿Cómo se encontraba el pueblo en ese momento? Quizá postrado, quizá llorando, quizá sentado. Le dijeron los levitas, levántense, levántense. Es la misma palabra que nosotros tenemos hoy. Levantémonos. La obra de Dios se está concluyendo. Levántense. Y expresan algo, hermano, que no habían podido expresar cuando estaban en el oprobio, cuando su templo estaba destruido, cuando sus ojos no podían ver la manifestación y la bendición de Dios. Ahora ellos les dicen, levántense, bendigan a Yahweh. ¿Por qué habremos de bendecir a nuestro Dios? No solamente porque Él es Dios, sino porque nuestros ojos pueden contemplar, ver sus maravillas y ver el testimonio de su gloria, el testimonio de su fidelidad. Ninguno de nosotros podemos permanecer sentados
Ninguno de nosotros podemos permanecer impasibles ante un Dios glorioso que sigue obrando, que sigue manifestando su poder, que nos sigue guiando, que nos sigue trayendo. Y eso es precisamente lo que ellos reconocen aquí. Reconocen su condición, el por qué estaban en esa situación, pero también reconocen la fidelidad de Dios. Levántense, bendigan a Yahweh su Dios desde la eternidad hasta la eternidad, desde siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. Bendigan, exalten, alaben a Yahweh su Dios. Bendito es su glorioso nombre, su autoridad, su poder. Su nombre lo encierra todo. Bendito es su glorioso nombre. Exaltado es con alabanzas sobre todas las creaciones. Exaltado con alabanzas sobre todas las creaciones. ¿Qué decía el salmista? Todo lo que respire, alabe al Señor. Todo lo que haya hálito de vida, aliento de vida, alabe al Señor. ¿Por qué? Versículo 6. Si usted me acompaña, si me hace el favor de acompañarme, dicen ellos, solo tú eres Yahweh. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos y todas sus huestes. Si te vas a los Salmos, dice ángeles suyos que hacen su voluntad, ejércitos que ejecutan sus órdenes. Solo tú eres Yahweh, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos y todas sus huestes, la tierra y todo lo que hay en ella, las aguas y todo lo que hay en ellas. Tú eres el que da vida a todos ellos. Los ejércitos de los cielos te adoran, se postran ante ti. Los ejércitos de los cielos se postran ante ti. Un ángel como Miguel, arcángel, que puede, Apocalipsis, encerrar al mayor de los malhechores, a Satanás. Y esos ángeles se postran, adoran delante del Dios glorioso. Y no lo adoran por su poder, no lo adoran por temor, lo adoran por lo que Él representa, su gloria, su poder, su bondad, su fidelidad. La adoración pura, nacida del corazón, cuando en agradecimiento, cuando en éxtasis de un reconocimiento, puede decir, solamente tú eres Dios. Es un Pedro que se postra, es un Natanael que reconoce, es un David que baja sus ojos ante la manifestación de Israel. Es un Juan que no puede permanecer de pie, que cae como muerto ante el Hijo del Hombre. Es un Daniel que reconoce la gloria de Dios. Es un Esteban que ve al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Esa es la adoración. Solo tú eres Yahweh. Versículo 7. Si usted me acompaña, a partir de aquí, en los próximos 8 minutos que nos restan, veremos cada una de las obras en los verbos que la palabra pone aquí. Los verbos son acciones. Dios es acción. Dios no es solamente un sustantivo, un adjetivo calificativo. Dios es verbo, Dios es palabra, Dios es acción. Son obras. Tenemos un Dios de hechos. Él prometió y fue hecho. Lo regresaría. Lo regresó al templo, lo regresó con las murallas reconstruidas. Y dice el pueblo, a través de los levitas que alzaron su voz, tú eres Yahweh Dios, versículo 7, que escogiste a Abraham. Escogiste. Yo subrayé aquí en mi palabra, la palabra de Dios. Y mi palabra porque la hago mía. Tú escogiste. Tú escogiste. Lo sacaste. Dios te escogió. Y no solamente te escogió de ese mundo o de entre ese mundo de tinieblas. Te sacó así como sacó a Abraham. Por eso le hemos titulado hoy Testimonio de Fidelidad. Te escogió, te sacó. Dice, encontraste su corazón puro. Hiciste un pacto bajo juramento de entregarle la tierra de los cananeos. Y
le cumpliste, dice al final del versículo 8, le cumpliste tu promesa porque eres justo. Si este pueblo estaba allí, era porque Dios estaba cumpliendo sus promesas. Y ellos estaban reconociendo. Y no solamente termina la oración, la exaltación o la bendición a Dios, el reconocimiento de quién es Él, sino que continúa y habla el corazón. Y dice, tú diste vida a nuestros padres, verso 9, mientras estaban subyugados en Egipto y les prestaste atención. Nuevamente los verbos, les diste vida, les prestaste atención. Cuando ellos clamaron, Dios les escuchó, les prestó atención y les respondió. ¿Cuándo le respondió? Antes de que clamaran. Mandó a un Moisés antes de que ellos pudieran clamar. Dios escucha nuestra oración. Escuchó el clamor de Nehemías. Señor, mi ciudad está devastada. Mi pueblo está sufriendo. Un hombre que amaba a su pueblo, un hombre que amaba su ciudad, así como Cristo ama a su iglesia y se entrega por ella con todo su corazón en sacrificio santo, puro, agradable a Dios para el rescate. ¿Qué sucedió aquí, hermano? Es un rescate de la opresión, de la esclavitud. Nuestro Dios es el gran libertador. Rescató a Abraham de la idolatría. Rescató al pueblo, su pueblo de Egipto, de la esclavitud. Rescata ahora, más que de la esclavitud, de la tristeza, de estar alejados de la tierra que Él les dio y lo regresa. Ese es nuestro Dios. Tú, versículo 9 dice, viste a nuestros padres mientras estaban subyugados en Egipto. Si nos trasladamos al versículo 11, dividiste el mar frente a ellos y cruzaron por en medio del mar por tierra seca. Pero a los que los perseguían hundiste en las profundidades del mar como una piedra sumergida en violentas aguas. Eso lo hiciste tú. Versículo 12, el verbo aflora nuevamente, emerge. Durante el día los guiaste. No solamente te escogió, te sacó, abrió puertas, te guía. Todo eso es el testimonio de la fidelidad de Dios. Dice, durante el día los guiaste con una columna de nube, una columna de fuego durante la noche. ¿Para qué? Para iluminarles. Dios ilumina, Dios guía, Dios divide, Dios saca, Dios ahoga a los enemigos. Iluminarles para enseñarles el camino por el cual habrían de ir. Dios nos enseña el camino así como se lo enseñó a Esdras, así como se lo enseñó a Nehemías. Es hermoso ver a aquellos hombres levantados por Dios ahora juntos abrazándose. Nehemías, Esdras, tú el templo, yo las murallas, levitas, todos unidos para adorar a nuestro Dios. Etanim, tabernáculos, en reconocimiento del Dios eterno y nosotros, los temporales, los que nos desvanecemos, los que nos pulverizamos como ramas. Dice la Escritura, descendiste sobre el monte de Sinaí y les hablaste desde el cielo. Versículo 14, les diste a conocer tu santo día de reposo. Descansen en mí. Les proveíste cuando tuvieron sed. Les prometiste que entrarían a tomar posesión de la tierra que tu mano había preparado para entregarles a ellos. Y es cuando ellos dicen aquí, sin embargo, nos alejamos de ti. Se negaron, reconocen estos hermanos en ese tiempo lo que hicieron sus antepasados. Versículo 17, se negaron a obedecer y a recordar tus portentos y tornaron su corazón a las malas obras. Pero a pesar de ello, hermoso versículo 17, a pesar de ello tú eres un Dios perdonador, misericordioso, clemente, tardo para la ira y presto para la súplica. Y termina la expresión, no los abandonaste. ¿Cuándo Dios te ha abandonado? ¿Cuándo Dios me ha abandonado a mí? ¿Cuándo Dios no me ha respondido a mi oración? ¿Cuándo Dios no ha dejado de hablar a mi corazón? Nunca, hermano, nunca, nunca, aún en lo más difícil,
de la situación, Dios responde, Dios nos habla, porque es un Dios fiel. A pesar, por eso estamos leyendo aquí, a pesar de que ellos se apartaron, cuando ellos volvieron su corazón a Él, Dios les respondió. Dios levanta a Nehemías, Dios levanta a Esdras. ¡Qué hermosura! Versículo 19. Tú, en la abundancia de tu misericordia, no los dejaste. Reiterativo, así como el 17, no los abandonaste. 19, no los dejaste en el desierto, y la columna de nube no se apartó de ellos. Dios no te va a dejar en el desierto. Olvídate, olvídate. El fin de Él para ti no es el desierto. El fin de nosotros, después de este desierto pandémico en esta tierra, será el cielo. Ese es nuestro fin. Es lo que Dios nos prometió y hacia allá nos llevará. ¿En manos de quién nos dejó? Fíjate lo que dice el versículo 20. Tu buen espíritu les diste para que los instruyera. Versión hebrea, versión siríaca. Tu buen espíritu les diste. ¿En manos de quién estamos? ¿Qué está morando en nosotros sino el Espíritu de Dios? ¿Qué más puede dar Dios? Aparte de su Hijo, su Espíritu. ¿Qué más? No hay nada más. Después de su Hijo, después de su Espíritu, lo único que resta es estar con Él. Es lo único. ¿Qué más puede dar Dios si ya lo entregó todo por nosotros? La tierra es nada, hermano. Si viéramos el Espíritu y la tierra, me quedo con el Espíritu. Me quedo con el Espíritu. Tu buen espíritu les diste para que los instruyera. No apartaste el maná de su boca. El alimento nunca se apartó de su boca. Cuando ellos abrían su boca por alimento, Dios se la llenaba. Hermano, Dios no dejará nuestra boca vacía. Pondré el alimento cada mañana, cada día, para alimentar a su pueblo, porque Él es un Dios y Padre. Por eso decía David, aunque mi padre y mi madre me abandonaren, es decir, aquellos que pueden velar por mi seguridad, con todo Dios me va a recoger. No importa, no importa. No somos hijos sin protección, no somos hijos sin padre. Nuestro Dios nos recogió. Probablemente seamos huérfanos, pero Dios nos recogerá. Dice, no apartaste el maná de su boca y le diste agua para saciar su sed. Mujer samaritana, con sed, ahí Jesús esperándole para saciar su sed. Nada les faltó durante 40 años en el desierto y nada te faltará a ti. Sus ropas no se envejecieron, ni se rompieron sus sandalias. Yo tengo más de 15 años en los cuales si me he comprado 5 camisas y 3 pantalones se me hace mucho. De pronto Dios provee, Dios envía. Usado ciertamente, pero hermano, es la provisión de Dios. Y pudiera hacerlo, pudiera comprar. Dios me ha dado esa capacidad. Pero a pesar de la capacidad, yo veo cómo Dios se anticipa. Dios se anticipa a la necesidad. Él nos viste, Él nos calza. Así como el padre viste a su hijo, así como el padre provee para el calzado de su hijo, así como el padre está pendiente de la necesidad, a mi hijo le hace falta esto, a mi hija le hace falta esto. Ese es nuestro Padre. ¡Qué hermosura! Nada les faltó durante 40 años. 40 años, hermano. ¿Qué tanto tiempo pasará de nuestro transcurrir en esta vida? No sé, pero el tiempo que falte, nada nos faltará. 23. Multiplicaste a sus hijos como las estrellas de los cielos. Y no solamente los multiplicó, sino que los llevó a la tierra que le habían prometido. ¿Qué costó? Pues llevar a un José en anticipación, pero los llevó a la tierra prometida. Los sacó de Egipto, los trasladó a Canaán. Dice, entonces entraron los hijos y tomaron posesión de la tierra. Entraron. ¿Te fijas? Todos los verbos, lo que Dios hace, no solamente te llama, sino entran.
Los derrotaste a quienes, a los enemigos, a los moradores delante de ellos. Los entregaste en sus manos. Tomaron las ciudades fortificadas, una tierra fértil, casas repletas de todo bien, cisternas cavadas, viñedos, olivares, árboles abundantes en alimento. Allí llegaron ellos, lo que Dios había prometido. Lo que tú no plantaste cosecharás. Casas que tú no edificaste serán para ti. Es la bendición de Dios, es el descanso de Dios. Es lo que Dios te da para tu disfrute. Lo único que Dios pedía: permanece cerca de mí. Y así lo dice después de los versículos 27 al 28, cómo ese pueblo se alejó. Sin embargo, en el versículo 30, no obstante, vayamos versículo 30, no obstante, les anduviste advirtiendo durante muchos años y los amonestaste con tu espíritu por medio de los profetas, pero ellos no obedecieron. Tú los entregaste al cautiverio de los países por esta causa. Versículo 31, pero dice, pero a causa de tus muchas misericordias no los exterminaste ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, oh Dios nuestro, versículo 32, Dios grande y poderoso, temible, que guardas los pactos y la verdad, no pase inadvertida delante de ti esta angustia, desde el tiempo del rey de Asiria hasta el día de hoy. Entonces ellos culminan reconociendo a Dios, pero no solamente reconociendo al Señor. Y esta semana, en el minuto que nos resta, habremos de concluir cada uno en nuestro corazón como concluyeron ellos, no solamente reconociendo la obra de Dios, sino haciendo un compromiso. ¿Cómo lo hicieron ellos? Ahí estaban Nehemías, Esdras, aquellos levitas. Versículo 38. A causa de todo esto, dice, hacemos un compromiso firme, un pacto fiel, dicen otras versiones, y testificamos en documento sellado nuestros ancianos, los levitas, nuestros sacerdotes y todos los que hemos sobrevivido. Y dice aquí, el anciano Nehemías, así lo describe la versión siriaca. El anciano Nehemías. Versión hebrea, estaban los nombres de Nehemías. Dice, hay una explicación amplia que nos dice aquí, el anciano Nehemías, hijo del sumo sacerdote Hananías y todos ellos, hicieron un pacto, un compromiso, en el cual se comprometieron, y a partir de ahí viene el fruto de ellos para Dios. Dios ya les había entregado el fruto de la tierra. Ahí está. Tabernáculos, traigan sus ramas para sus casas, sus frutos. Ahora venía el fruto que ellos habrían de dar en compromiso. De tarea te llevas ahí, leen enseguida el fruto que dieron ellos después de ver la fidelidad de Dios. El punto es, contra todo pronóstico empezó una reconstrucción. Contra todo pronóstico se llevó a cabo. Terminaron, así como terminamos nosotros esta semana. Y qué mejor manera de terminar la semana que haciendo un compromiso, quizá no sellado o firmado como lo hicieron ellos, pero sí un compromiso de corazón, de seguir a nuestro Dios y de avanzar. Ahora, dando frutos para Él, no recibiendo solamente los frutos de la tierra, sino ahora nosotros dando los frutos para Él, porque Él sigue siendo el Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia de generación en generación. Amados hermanos, los dejo, el tiempo se nos agota. En la palabra de Dios no hay tiempo, no hay espacio. Yo sé que necesitamos ir a las actividades diarias, pero es gozoso estar cada mañana, haber permanecido durante más ya de 100 días aquí, todas las mañanas, unidos, juntos, hasta el final, unidos y juntos hasta el final. Así como llegaron a estar Esdras y Nehemías y aquellos levitas
juntos, unidos hasta el final en torno a la ley de Dios. Observa ahí, no me queda tiempo más a mí. Observa cómo ellos mandaron a traer la ley de Dios y no la conocían, se les había olvidado. Vino la palabra y dice que día a día la leyeron, así como estamos nosotros día a día leyendo la palabra. Es un paralelismo, estamos en una reconstrucción, estamos en un volver a Dios, estamos en un reencontrarnos con Dios, estamos en un volver a encontrar a nuestros hermanos, a trabajar, a reconstruir para Dios. Y a esa obra de reconstrucción es a la que yo te invito, dando todo lo mejor de nuestro corazón, así como lo dio Esdras, así como lo dio Nehemías, no importando nuestra vida, sino solamente aquello para lo cual vale la pena entregar nuestra vida, para aquellos que nos sucederán. Cada día nuestro cuerpo se marchitará más, pero en la medida que más se marchite, el capullo, la semilla, se hará más fuerte para Dios. Terminamos porque no hay fin en la palabra. Padre, te doy gracias. Terminamos, Señor, esta semana con gozo y alegría en nuestro corazón. Dice el Salmo 13:5, Señor, yo confío en tu misericordia y mi corazón se alegra en tu salvación. Gracias, Padre, que tu bendición esté con nosotros hoy y siempre. Y a hoy y ahora, Señor, nosotros no solamente nos bendecimos entre nosotros, sino te bendecimos a ti, el Dios del consuelo, Dios de la misericordia, Dios de toda fortaleza, Dios de toda bondad, Dios de toda escogencia, Dios de toda salvación. Exaltado seas, Señor, sobre las naciones, sobre los pueblos, sobre nuestra vida, en el nombre de Cristo. Amén. Amados hermanos, los dejamos. Mañana es Sabbat, es descanso, y el Sabbat es para Dios. Deja tus cargas y entremos solamente a buscar a Dios. Un abrazo, Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Dios les siga proveyendo ese descanso, en esa guía y en esa luz.